Un nuevo horizonte. La mañana había transcurrido como ese conjunto de horas que no deja secuelas en la existencia. La había malbaratado, la había consumido leyendo diarios, escuchando noticias, recibiendo y haciendo llamadas telefónicas. Resignado a una vida pasiva quería encerrarme a mí mismo, parapetarme entre mis libros y con la música de siempre, sumirme en una experiencia que se proyectaba ante mí como una vida sin mi adrenalina. Tomé un almuerzo frugal como quien quiere cuidar su figura, pero la verdad que no tenía apetito. Me resistía a aceptar que había dejado de lado en un proyecto político en el cual puse energías, entrega, voluntad, decisión y renunciamiento. Me costaba darme cuenta de que apenas somos figuras marginales y de que a veces, cuando actuamos no es la fuerza del destino la que nos conduce sino la mano de aquel que conocedor de nuestras ambiciones y debilidades nos mueve de la cuna a la tumba, cual personajes de papel arrastrados por el viento y arrojados a la incertidumbre de la existencia. El 20 de abril de 2008, después de 62 años, se produjo el eclipse electoral del Partido Colorado. El triunfo de la oposición estaba colmado de esperanzas. Creíamos haber galopado más rápido que los corceles del apocalipsis. Sentíamos que estábamos inaugurando una época en la que sepultar el envilecimiento colectivo nos llevaría a enterrar lo que debía morir y a ver reverdecer el árbol de la vida. Nos proponíamos destruir la sociedad embotellada en la que en uno mismo recipiente convivían entretejidas la corrupción y la degradación moral de una comunidad incapaz de arremeter contra un orden que merecía su derrumbamiento. Tras largos años de debilitamiento de los varones morales y de la renuncia a la excelencia, nosotros los paraguayos nos adaptamos a una convivencia hecha de frágiles tensiones y transiciones insensibles. Con ritmo invariable, silencioso y sereno, nos acostumbramos a identificar la fatalidad con el destino, el presente con la resignación y el futuro con la esperanza cansada. Perdimos la vitalidad necesaria a querer elevarnos como nación y superarnos como sociedad e individuos. Sentíamos que todo esté perdido y nuestra autoestima, disminuida. Nos volvimos un país kafkiano. Habrá esperanzas, pero no para nosotros. Esta sensación también disminuyó mi predisposición vital. Me sentía agobiado, soñaba que el destino nos había jugado una mala pasada, perdía la voluntad de enfrentarlo y como un pragmático macíce lo del marinero que sin rumbo cierto ante una tormenta se deja llevar por las olas. Lo que me proponía con mi actitud era secundar y no construir un destino. Esperaba que el triunfo electoral, logrado con sacrificio, tradujera la voluntad estremecedora de un pueblo que quería romper sus cadenas. Había llegado el momento de superar las crisis producto no del azar, sino de un devenir político en el que, como decía Gramsci, hay crisis porque aquellos que tiene que morir no muere y la que debe nacer, no nace. Semanas después del triunfo electoral del presidente Fernando Lugo presentó a los miembros de su gabinete. En aquel entonces yo presumía que iba a ocupar un cargo en el gobierno que inauguraba la alternancia. Creía que el jefe de Estado tenía reservada la función de ministro de Relaciones Exteriores. Pero mi nombre no apareció en la convocatoria y me consideré excluido del primer gobierno no colorado después de décadas. No puedo negar la desazón que experimenté, pero en ningún momento consideré la posibilidad de expresar mi desacuerdo ni de tornarme opositor al gobierno. Al fin y al cabo, era la administración que representaba el cambio y con la que habíamos colaborado para instalarla en el Palacio de López. Desde ese momento pensé que era oportuno llamarme a silencio, terminar mi periodo de senador y reincorporarme a la vida civil. A pesar de sentirme mal recompensado, seguir esperando que el gobierno tuviera el compromiso y el liderazgo necesarios para encauzar el proceso político hacia la meta prometida durante la campaña electoral. El gobierno del cambio estableció la esperanza e instaló expectativas. En el periodo postelectoral, la atmósfera triunfalista hacía pensar que en adelante no se gobernaría siguiendo los deseos de los gobernantes, sino atendiendo y respondiendo a necesidades de los gobernados. Retomé mis lecturas. Quería enriquecer mi interior. Fui al encentro de mis escritores predilectos para releer aquello que me invitaba a vivir. Me di un permiso al tomar lo sucedido con la ironía de débil al que el destino le deparado un fin no deseado. Durante ese periodo, pasé momentos tranquilos y familiares.
La lectura de las obras de Nietzsche, más que una tarea obligada, era una compañía que me permitía dialogar conmigo a través de él. Estas cavilaciones me sirvieron para repasar mi pasado, hacer el inventario del presente y proyectar un futuro lejos de la política y cerca de una vida profesional que por vocación y compromiso con mis funciones públicas nunca había podido ejercer. En esos días me sentí en paz con la vida. Los enfrentamientos dejaron de preocuparme, las conspiraciones de raíces robustas en nuestra cultura política, perdieron su sentido, las negociaciones por adueñarse de espacios de poder se volvieron tediosas y las charlas insustanciales, una pérdida de tiempo. Quise practicar aquello de que se nace dos veces, la primera con el nacimiento biológico y la segunda cuando nos reinventamos. 30 años de militancia, de vida intensa de reconocimiento e ingratitudes me habían cansado. Tomé conciencia de mis fragilidades y a través de los cuestionamientos del incomodador, descubrí que no reunía las cualidades para pertenecer al grupo de los desmesurados gracias a quienes la humanidad conoce su última dimensión. Mientras gozaba de esos pequeños gratificantes momentos de la vida en las cuales el detalle deja de ser insignificante y el cotidiano se transforma de rutinario estremecedor, un grupo de correligionarios que me habían acompañado a lo largo de mi vida pública, se puso en campaña para evitar quedar marginado en el nuevo ajedrez político. Iniciaron conversaciones con el propio presidente de la República para que pudiera obtener un reconocimiento por méritos y un lugar destacado en el gobierno. Verdaderamente sentí la solidaridad de la dirigencia partidaria preocupada por mi suerte política. En ningún momento sugerí ejercer esa presión sobre el Ejecutivo, porque siempre creí y sigo creyendo que el principio de la autoridad presidencial debe ser respetado sin que ésta pueda entenderse como una autorización a menoscabar las instituciones o la dignidad del debido a cualquier ser humano. Mis compañeros del partido insistían en reclamar para mí un lugar de trascendencia por dos razones. Mi compromiso en toda la campaña electoral de 2008 y la envergadura del Partido Liberal, merecedor de más espacios de poder y responsabilidad en la administración del gobierno. Me comentaban que las conversaciones nunca fueron esas y que lo que daba un sello especial a esos encuentros era el silencio del presidente Lugo. Y jamás daba una respuesta. Dentro de este ambiente de dimes y diretes, presentía que mi paz, no impuesta por la victoria sino ganaba la derrota, empezaba a resquebrarse. Los nubarrones de los tiempos nuevos anunciaban el nuevo barajar de los naipes. Lugo y yo, retrocediendo en los capítulos de este proceso intrincado en donde se enmarañan, compiten y se oscurecen entre sí imágenes y sentimientos, recuerdo mi primera charla formal con Fernando Lugo, a mediados de 2007 siendo yo precandidato a la presidencia de la República y el aspirante a ocupar el Ejecutivo. El motivo del encuentro era analizar la posibilidad de mi renuncia a la candidatura y conocer el grado de compatibilidad entre ambos. Tomé la iniciativa e instancias de muchos correligionarios convencidos de que el Partido Liberal, solo, no ganaría las elecciones. Nos correspondía al renunciamiento histórico a favor de un candidato no liberal, para así salir victoriosos y desde el poder realizar reformas impostergables en nuestro país. La intención era doble: desplazar del poder al Partido Colorado e implementar un proyecto de sociedad que construyera la nación con la participación ciudadana. Creí conveniente y oportuno propiciar un diálogo sincero entre dos personas llamadas a integrar una chapa electoral. No deseaba proponer una fórmula constituida únicamente por el imperio de la necesidad y ajena a la voluntad del tándem. Tampoco me pareció acertada ni funcional a la gobernabilidad democrática la conformación de una oferta de gobierno total y puramente impuesta por los acomodos de las fuerzas políticas. Siempre pensé que la urgencia y la necesidad son malas consejeras. De la misma manera, según mi perspectiva, es un axioma que la historia está llena de sucesos prósperos y adversos, y que no se encuentra gobernada por la astucia de la razón, sino por el poder del deseo y de la esperanza. Mi razón, creía yo, me servía de salvaguarda contra cualquier actitud o compromiso susceptibles de dañar la posibilidad de que en Encuentro País, el proceso histórico coincidiese con nuestro desarrollo. De ahí la necesidad de un diálogo sin tapujos, honesto y racional. Estas razones me inducían a querer conocer al número uno de la chapa y certificar la complementariedad de nuestras personalidades en función del proyecto político.
Aquel primer encuentro entre Fernando Lugo y Carlos Mateo fue ameno y más que ponerme a averiguar sus características psicológicas, quise indagar acerca de las propuestas e ideas de quién podía ser el futuro presidente de todos los paraguayos. Me refirió su interpretación de la historia del Paraguay para explicar lo que a su criterio debería ser el futuro de la nación. En varias ocasiones me manifestó que se veía a sí mismo un punto de inflexión en el proceso histórico nacional. Coincidí con sus puntos de vista sobre la necesidad de sanear la moral, de fortalecer las instituciones, de implementar políticas de inclusión social, de limpiar y hacer respetar el nombre de Paraguay en la comunidad internacional, de tolerar la diversidad cultural y toda índole dentro del marco de la igualdad, de luchar a favor de reivindicaciones paraguayas en los dos entes binacionales, Itapúa y Yacyretá. Entendí que se trataba de una persona que percibía la dimensión histórica de los hechos humanos y que poseía un modelo intelectual que servía de soporte a sus juicios históricos. En una versación de un par de horas es imposible descifrar todo el pensamiento de alguien, pero no puedo negar que en esa primera ocasión me topé con un sujeto locuaz que contaba con una noción clara de nuestro pasado y de la manera de construir un futuro promisorio. Percibí como materias extrañas a su sensibilidad y razonamiento las técnicas del gobierno. Sentí que su formación lo moldeaba como un portador de ideas, pero que no tenía experiencia en las tareas prácticas de la administración pública. Gobernar es un término ampliamente abarcador, que incluye el manejo de las relaciones humanas y la gestión para obtener de recursos a veces escasos resultados que beneficien equitativamente a la comunidad. Hicimos un diagnóstico similar en lo relativo al estado de ánimo de la sociedad. Concluimos que después de tantos años de frustraciones y espera, el pueblo no creía en la clase dirigente de ascenso social y embobecimiento de la mayoría. Fuimos tajante en el rechazo de los hábitos que prostituyeron a la política y vaciaron de contenido de convivencia institucional. Arribamos al final de esta conversación convenidos de que podíamos trabajar en equipo. Le pedí que el Partido Liberal tuviera gravitación en su gobierno, solicitud respondida de forma afirmativa. Fernando Lugo planteó la necesidad de que la mayoría en la alianza fuera respetuosa con las minorías. La idea consistía en forjar un gobierno plural en su composición, democrático y con énfasis en responder a la demanda social. Llegué a la conclusión de que iba a ser posible para el Partido Liberal hacer un buen gobierno con Lugo. Expresé mi predisposición a acompañarla a las circunstancias me lo permitían e invité a mis compañeros a iniciar un proceso de autocrítica. Señalé la necesidad de tomar conciencia del desprestigio que agobiaba la política tradicional y de que por esa causa todos éramos juzgados con la misma vara. Utilicé la ocasión para mencionar el precio a pagar cuando el ejercicio de la política no se adecua a las necesidades y valores de la gente. El pueblo paraguayo no encontraba en su dirigencia política a la persona apta para guiar un proceso superador del atraso y la miseria en los que nos encontramos. Resultaba triste constatar que las estructuras partidarias no eran capaces de seleccionar figuras convincentes y atractivas para el electorado. La falta de representatividad de la clase política y de la indiferencia del pueblo abrían las puertas al destino que, como siempre, hallar el medio de atraer lo que necesita un fin determinado. Fernando Lugo parecía ser la persona situada en el tiempo y lugar correctos para vencer a una contienda electoral al partido oficialista. Con ese triunfo se esperaba clausurar un periodo de oscurantismo y desplegar un abanico de nuevas oportunidades para nuestro pueblo. Esta primera plática no me pareció profunda, al no haber abordado cuestiones elementales de Estado. Tampoco estuvo marcada por la impronta del ambicioso deleite de jugar con las formas, pero sin embargo en ella no falta sinceridad. Terminé la jornada convencido de haber hablado en serio un hombre que, si bien no poseía un panorama integral de la política, yo presumía que era un mimado de la fortuna porque se combinaban un conjunto de circunstancias para hacer de él la figura política de la ruptura y no uno más de esa larga transición iniciada el 3 de febrero de 1989. Para mí el final tuvo el sabor amargo inevitable para que se ve forzado a declinar su candidatura presidencial. Desde mi juventud construí un proyecto político que esperaba que estuviera como epílogo mi candidatura a la presidencia. Movilicé mi voluntad luchando por forrarme un porvenir que supiera la oferta de una sociedad auténticamente mejor.
Pero está claro que la historia después de determinadas situaciones a ciertas personas y las fuerzas externas exaltan a más pasiones que la voluntad individual.